Bueno, tenemos el gusto de recibir un enorme periodista, el señor Ceferino Reato. Vamos a mostrar la tapa del libro, la edición completa del libro Disposición Final, que ya nos va a contar él exactamente en qué consiste el libro. ¿Cómo te va, Ceferino? Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. La verdad que yo estaba leyendo algunas cosas del libro y en realidad nos vienen muy a cuento para no solamente los periodistas, sino para todos. Porque cuando vos te pones a leer una de tus frases, yo te voy a citar alguna de tus frases relacionadas, dice Reato en el libro: el viejo dilema de la profesión sobre si hay que entrevistar a todos los protagonistas de una noticia o si por el contrario visitan algunos personajes cuya maldad hace que los periodistas no debamos publicar sus dichos para que no puedan contaminar al público. Era una de las primeras preguntas que los profesores de las escuelas de periodismo hacen a los estudiantes. En el momento, si se te aparece Hitler en la puerta, ¿quiénes de ustedes aceptarían entrevistarlo? Había compañeros que se negaban por motivos éticos, genuinos y comprensibles. En cambio, siempre formé parte de un grupo dispuesto a entrevistar a todos los que tuvieran información. El libro Disposición Final se basa, entre otras cosas, en entrevistas. Nueve entrevistas a Jorge Rafael Videla. Sí. ¿No? Entre octubre del 2011 y marzo del 2012, él estaba detenido en la cárcel federal de Campo de Mayo, dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo. Una entrevista, yo calculo unas 20 horas de entrevista. Te voy a interrumpir un segundito porque tenemos un pequeño problema con el audio con Ceferino. Ahora lo vamos a solucionar. No, lo que yo quiero, dentro de este mar de preguntas que uno tiene y que muchas de ellas están las respuestas acá, cuando uno lee el libro, en realidad, a uno le facilita mucho esta cuestión de las preguntas que uno tiene, porque por ejemplo acá en la página 21 yo te leía todas las preguntas que vos tenías respecto de o de las dudas que tenías de la época de la dictadura, y me parece que son las dudas que tenemos o que seguimos teniendo en muchos casos todos los argentinos. Discúlpame, yo te interrumpí, ¿qué me decías? No, te decía que fueron unas 20 horas de entrevistas, 9 entrevistas entre octubre del 2011 y marzo del 2012. Él estaba preso en la cárcel federal que hay dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, muy cerca de acá. Vos le preguntaste de todo a Videla. Sí, yo le pregunté de todo. En algunas cosas fue más explícito y en otras no. Por ejemplo, cosa que no fue explícito. Yo tenía una lista de personas desaparecidas que me interesaba saber dónde están los restos. Bueno, solo me contestó sobre Santucho, que fue muerto en un tiroteo policial, pero que después la dictadura eliminó el cuerpo, según él, porque era una persona que podía convocar a otra gente y que era peligroso aún después de muerto, según Videla. Pero de los otros nombres, nunca me dijo nada, no me quiso decir nada, a pesar de que yo pregunté varias veces. Pero cuando un entrevistado no quiere decir, no lo dice. ¿Vos le preguntaste por qué los militares no adoptaron, por ejemplo, la metodología o no se ajustaron a derecho en función de que cuando capturaban a una persona que supuestamente estuviera cometiendo algún tipo de delito, no seguía por los carriles normales de lo que significaba la justicia? Claro, él decía que la justicia ya había condenado a guerrilleros en el gobierno militar anterior, el de Lanuse, hasta el 73, y que después, cuando volvió el peronismo, todos estos guerrilleros fueron sueltos. Y además, los jueces que los habían condenado, uno fue asesinado, el otro se salvó de un atentado, 2 tuvieron que exiliarse. Entonces él decía, bueno, la justicia no los va a poder procesar. Fusilarlos no podemos porque la gente se pondría en contra. Entonces dice él, por eso masificamos la figura del desaparecido. No estaban, creaba ambigüedad, la gente no sabía qué había pasado con ellos y no se enteraba de que los habían matado. Dice él, por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, masificamos la figura del desaparecido. Él dice una frase que siempre me choqueó, que es, cada desaparición puede ser entendida como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte. Fíjate qué frases, porque él era una persona que parecía anclada en el pasado y hablaba todavía como un general victorioso. Por lo tanto, una vez hechas las preguntas, era muy difícil que se le escapen lo que él decía, porque era fácil de retener.
estaba muy articulado su relato. Y poco arrepentido, digamos. O nada, nada. Él dice, no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches, Dios nunca me soltó la mano, me estoy perfeccionando a los ojos de Dios. Es decir, era un católico ultraconservador, integrista, que es un grupo de católicos que en el 76 tenía algún peso. Ahora, afortunadamente, no lo tienen dentro de la Iglesia. Y además, era un representante del ejército en el pleno de su poder. Cuando los militares dan el golpe en el 76, es el momento de mayor poder del ejército y de las Fuerzas Armadas, y él es un poco el vértice de estas dos grandes avenidas, el nacionalismo católico y el pensamiento militar, la cruz y la espada. Estar con un periodista de la talla de Ceferino Reato hace que a uno en la entrevista se le haga realmente muy, pero muy fácil. Y le digo por qué. Porque muchas de las preguntas que él publica en su libro son las preguntas que tiene usted y yo. Mire, por ejemplo, Reato dice, que está acá sentado, dentro de las preguntas que él tenía dudas y que quería que Videla se las zanjara. Cuando los militares comenzaron a planificar el golpe ¿Cuándo los militares empezaron a planificar el golpe contra Isabel Perón? ¿Cuándo decidieron que el golpe era irreversible? ¿Qué pasó en la víspera del golpe, el 23 de marzo del 76? ¿Por qué detuvieron durante 5 años y 4 meses a la viuda de Perón? ¿Cuál fue el objetivo central de la dictadura? ¿Por qué eligieron a Martínez de Oz como ministro de Economía? ¿Se los impuso el establishment? ¿Cómo fue la relación con la Iglesia, con los empresarios, con la prensa y ahora viene Obama, con los Estados Unidos? ¿Cómo fue la venta de las acciones de papel prensa que pertenecían a los herederos de David Graeber? ¿Y la relación con los radicales, los peronistas y los sindicatos? ¿Cómo fue lo del Mundial de Fútbol y el Partido de Perú? Te las hago todas, si querés, a la pregunta. Empecemos por la de Obama. Quiera. A ver. Estados Unidos apoyó el golpe, eso no hay duda. Ellos ya desclasificaron los cables secretos que el embajador de ese momento, que se llamaba Robert Hill, le enviaba al Departamento de Estado. El secretario de Estado era Henry Kissinger, conservador. El gobierno norteamericano era conservador. Pero en ese momento ya se veía que iban a ganar las elecciones de fin de aquel año, del 76, los demócratas, que tenían un candidato, James Carter, que hacía de los derechos humanos su bandera. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética, contra el régimen comunista, pero también alcanzaba las dictaduras del patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos apoyó el golpe, pero apoyaba a la facción, precisamente de Videla, a la que consideraba un moderado. Esto parece hoy una locura, pero también el Partido Comunista... Sí, y era anticomunista, Videla. Claro. Entonces, digamos, en algún sentido tenía lógica. Tenía lógica, pero el Partido Comunista, fíjate qué locura, también consideraba a Videla un moderado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista había visto la experiencia de Pinochet en Chile 3 años antes, que había sido una violación masiva de los derechos humanos a la luz pública, especialmente, sobre todo, contra el Partido Comunista, que en Chile apoyaba la lucha armada. En Argentina no lo apoyaba. ¿Por qué a la luz pública, decís? A la luz pública porque ellos mataban, concentraron a todos los presos en el Estado Nacional y después los mataron en las esquinas, en cualquier lugar. Eso generó mucho repudio internacional. En el 76 Pinochet era un paria internacional. Y los militares argentinos no querían que sucediera eso. Por eso las violaciones a los derechos humanos fueron en la oscuridad, fueron con los desaparecidos. Y en los cables secretos del embajador norteamericano, revelan que a los 2 meses del golpe, ya en mayo del 76, él, el embajador, sabía lo que estaba pasando. Le pidió autorización a Kissinger para presentar una queja formal al gobierno militar, pero Kissinger nunca se la dio, porque Kissinger en realidad apoyaba la mano dura, lo que él llamaba la guerra sucia, el papel de los militares, y solo les decía a los militares, lo que tengan que hacer, háganlo, pero háganlo rápido. En cambio, el embajador y toda la línea del Departamento de Estado estaba en favor de sancionar al gobierno, de llamarle la atención. Bien. Todo eso cambia drásticamente cuando en enero del 77 asume Carter. Y ahí hay una fuerte presión de Estados Unidos contra la dictadura nuestra. Tanto es así que hay sanciones de Estados Unidos contra la Argentina y en los organismos internacionales el gobierno de Carter siempre quiso sancionar más severamente a la Argentina, que tenía el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, que es la paradoja.
Mire, porque bueno, también la claro, Unión porque Soviética eran comunistas. claro, se sentía amenazada por Claro. esa política de Carter. En el 77, Carter recibió a Videla y Videla me contó, estaba muy enojado por los derechos humanos, me dijo, hay un escenario sucio que hay que limpiar. En el 78 hubo otra queja del vicepresidente norteamericano. Ahí fue el Mundial. En Roma, y ahí fue el Mundial. Y me dice Videla que, en virtud un poco de esta queja, ellos decidieron que para el Mundial del 78 ya no había ningún detenido vivo. Para el Mundial del 78 ya habían asesinado a todos los detenidos que ellos decían eran, entre comillas, irrecuperables. En el Mundial del 78 es el pico máximo de popularidad de la dictadura. Porque uno cree que la dictadura duró un día y que todos estábamos en contra. Y eso no era así. No. En el 79 ganamos la Copa en Japón. Perdóname, una de tus preguntas acá Sí. en el libro es la cuestión esta famosa del partido con Perú. Sí, ¿Vos se lo llegaste a preguntar a sí, se lo Videla? pregunté. Él dice, yo no puse... Para los más jóvenes, Claro. el 6-0, estamos hablando de que Argentina ganó 6-0, logró una clasificación que parecía imposible. Inesperada. Inesperada, necesitaba 4 goles, le hizo 6 a Perú y muchos en ese momento sospecharon de la mano de los militares para arreglar en algún sentido ese partido. E incluso hubo denuncia y dejamos afuera a Brasil. Y dejamos afuera Era a muy difícil hacerle 6 a Perú, el arquero era argentino, nacionalizado peruano. Todo eso trajo un montón de sospechas. Videla me dijo, yo no puse la mano en el bolsillo. Él dice que no, pero que no sabía si otros lo habían hecho. En todo caso, él dice que no le gustaba el fútbol, pero sabiendo de que a los argentinos sí nos gusta mucho el fútbol, por primera vez pisó las canchas de fútbol y no recuerda que nadie lo hubiera silbado. Y eso es un poco lo que a nosotros nos impide digerir la dictadura. Muchos apoyaron la dictadura sin saber lo que estaba pasando con los desaparecidos, porque precisamente Videla lo que dice, masificamos la figura del desaparecido que venía del gobierno anterior, precisamente para que la gente no se enterara. Pero eso nos sigue doliendo, porque además al año siguiente, en el 79, cuando ya habían pasado más de 3 años de la dictadura, yo pongo ahí una foto donde Videla está en el balcón de la Casa Rosada saludando a la multitud Ujú. en la Plaza de Mayo. Y era por los festejos del Mundial Juvenil de Fútbol en Tokio, ¿te acordás? Sí. Con un gran Maradona. Sí. En el 79 teníamos acá un relator que se llamaba José María Muñoz y que era el relator del régimen de la dictadura. Y en ese momento la dictadura tenía mucha popularidad. Eso es lo más dramático. Después se fue cayendo. Yo me acuerdo cuando era chico, digamos, yo tenía, en el año 76, yo tenía 6 años, era muy chico, pero yo recuerdo patente que una noche mi mamá tenía que ir a ver era la delegada del gremio, donde ella, mi mamá era enfermera, siempre fue enfermera, en el gremio de la sanidad. Y me acuerdo que fuimos a la puerta de la casa de la mujer. Y baja mi mamá, toca el timbre, después vuelve, se sube al auto y le dice a mi papá, yo estaba sentado en el asiento de atrás, nunca me voy a olvidar de eso. Me acuerdo hasta el apellido de la mujer y todo, que por cuestiones, no lo voy a decir. Se la llevaron detenida. Esa fue la palabra que utilizó mi mamá. Por lo tanto, lo que vos, un poco me parece que en esto yo acompaño, pienso que muchos argentinos lo que en realidad, en esta cuestión de llevaron a fulano de tal detenido, pensaban que estaban presos, Claro. no que iban a terminar muertos. Nadie podía pensar tanto salvajismo, ni siquiera los ex guerrilleros. Yo recuerdo haber entrevistado a Perdía, y Perdía, que era el número 2 de Montoneros, que era una de las guerrillas más poderosas, decía, nosotros esperábamos una represión un poquito más fuerte, pero no tanto. En realidad ni el peronismo ni el sindicalismo, nadie esperaba este grado de salvajismo. Los militares incluso, como te digo, para no sufrir la condena internacional de Pinochet, prometieron incluso en la embajada norteamericana que reprimirían dentro de la ley. 7 días antes, por ejemplo, del golpe, el almirante Macera, que era el jefe de la Armada, le dijo al embajador norteamericano, según otro de los cables secretos ya desclasificados, que ellos no iban a ser como Pinochet.
Entonces el embajador informó todo eso. Luego se dan cuenta rápidamente los diplomáticos, porque entre ellos, claro, tenían buena relación y se contaban cosas, el nuncio, el embajador de Israel, el embajador de Estados Unidos, y llegan a la conclusión de que en realidad estos tipos los estaban matando o los pensaban matar. A un montón de gente. Videla dice, pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión. Es decir, ellos llegan a la conclusión de que tenían que provocar toda esta matanza. Lo peor es que piensan que eso iba a pasar desapercibido, que con el tiempo nadie los iba a perseguir judicialmente por esto. Es el colmo de la impunidad en el poder. Y él te explicó, por ejemplo, por qué esta persecución alcanzaba a mujeres embarazadas, por qué lo de la apropiación de los hijos. Claro, él decía, el país ya estaba dividido en zonas. Cada zona estaba a cargo de un comandante, de un general. Y arriba estaba él. Perdóname, para que te interrumpa en esto porque es importante. Estamos haciendo hincapié en la figura de Videla, porque Videla, dentro de lo que fue el régimen, fue el que ocupó ¿cuántos años? 5 años. 5 años fue el dictador y 2 años fue el jefe del ejército. O sea, concentraba los dos cargos de mayor poder. Fue, digamos, la persona... Fue el dictador. Fue el dictador. Él tenía una cara distinta a la de Macera. La de Macera era más temible y Videla parecía que no mataba una mosca y a eso se debe un poco el, entre comillas, éxito en su carrera profesional y haber llegado a presidente y haber durado todo el mandato. Es un militar que dura todo el mandato para el cual fue elegido. Tenía tanto poder cuando se fue que hasta eligió a su sucesor. Luego la dictadura se derrumba por la crisis económica, se derrumba por la guerra de Malvinas, pero hasta el 81 estaban bastante fuertes. Entonces ellos, vos me preguntaste por qué, ellos hacían listas de quiénes eran las personas irrecuperables. Organizaron ese golpe con tanto tiempo que dedicaron todo enero y todo febrero del 76 a organizar esas listas. Y esas listas eran por territorio, por ejemplo, Córdoba y las provincias aledañas, el Gran Buenos Aires, la zona norte, el Gran Buenos Aires, la zona sur, Capital Federal. En todos estos lugares había un jefe, pero ya venía eso desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Isabel Perón, porque los militares tenían muchísimo poder en los últimos meses del gobierno de Isabelita. Entonces, cuando llegan al golpe, lo único que tienen que hacer es poner en acción todo eso y empiezan a detener un montón de personas. ¿Quiénes formaban parte de esas listas? 1, los guerrilleros o sospechosos de serlo. 2, los líderes sociales, que podían traerles problemas. Y ahí vemos un montón de delegados sindicales, un montón de delegados universitarios, especialmente en el interior del país. Por ejemplo, en Córdoba, muchos sindicalistas. Todos ellos van a parar a los centros clandestinos de detención y luego hay una comisión que era la comisión de inteligencia, digamos, todos los organismos siempre tenían su delegado de inteligencia, Policía Federal, la CIDE, Aeronáutica, Ejército, que se reunían unas 12 personas y decían, este sí, este no, este sí, este no, este va a disposición final, que era asesinato y desaparición de los cuerpos, eliminación de los cuerpos, los desaparecidos, este va a disposición del Poder Ejecutivo, este va libre. Eran las 3 categorías. Y ahí no importaba si la mujer estaba embarazada o no. Digamos, el tipo de represión dentro de la gravedad también dependía del jefe de cada territorio. En el caso de la ESMA, por ejemplo, eso estaba bajo jurisdicción de la Armada, que era Macera. Macera era una persona que quería ser presidente y se consideraba el nuevo Perón. Quería hacer un pacto con los peronistas, incluido con los montoneros. Y ahí en la ESMA, digamos, logró quebrar a una cantidad grande de detenidos, exguerrilleros que trabajaron para él. Claro, en condiciones de que si no trabajaban los mataban. Entonces, es perfectamente comprensible. Ahora, seguro. Otros no. Otros dijeron que no y los mataron. Embarazadas, ahí tuvieron sus hijos que fueron robados en la mayoría de los casos. Según Videla, había un plan sistemático para detener, matar y eliminar los cuerpos de todas estas personas, entre comillas, irrecuperables. Pero no había un plan sistemático para robar bebés.
que sí hubo robos, pero que eran delitos por la falta de control o por el papel de estos jefes territoriales. ¿Cuánto da esto para seguir hablando? La Sí, verdad además es tremendo porque parece como algo que sucedió en otro país, y nuestro drama es que sucedió en nuestro país y que no lo podemos asimilar todavía. Decime en dos líneas, porque vamos a hablar de esto durante toda la semana, evidentemente, es como que estamos dando el puntapié inicial hoy. En dos líneas, decime tu conclusión respecto de estos 40 años, me parece que ya algo me lo esbozaste, pero tu conclusión general que vos tenés después de 40 años, después de haber investigado el tema, después de haberte incluso enfrentado con gente que en realidad, como vos decís en una parte del libro, ni loca o que le pareció antiético que hayas reporteado a Videla, o que, en fin, ¿cómo este tema nos sigue dividiendo, nos encuentra a todos juntos? Yo diría dos cosas. Uno, hay que entrevistar a todos los que tengan información porque nosotros trabajamos para el público, para el que lee libros, para la gente. Dos, creo que tenemos cosas que hemos aprendido. Una, a valorizar los derechos humanos y la democracia. En el 76 todos jugaron al golpe, incluidos los grupos guerrilleros. Montoneros, el ERP, todos los grupos guerrilleros decían que tomen el poder los militares, así esto se hace cada vez peor. La gente comprende que nosotros somos quienes defendemos sus intereses y nos va a acelerar todo esto la revolución socialista. Pero ¿por qué no podemos superar todo esto? Yo creo que tenemos que pasar todo esto a la historia, que no es la memoria. La memoria es la memoria de un grupo, que es muy importante, que son las víctimas. Pero hay que pasarlo a la historia, porque ese grupo de la memoria solo tiene su visión. Y la historia es la visión de todos. Comparto. ¿Por qué digo eso? Porque ya todos sabemos que hubo terrorismo de Estado. Nadie puede negar eso. El propio Videla lo reconoce, que hubo un plan sistemático para eliminar a un montón de personas de manera totalmente ilegal, para hacerlos desaparecer. Si él lo reconoce, eso ya está asumido. Sí, entonces, hay que tratar de explicarlos por qué. Pongámoslo en la historia, veamos de dónde surge toda esta violencia, expliquemos. Y explicar nunca es justificar. Ceferino Reato, un millón de gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a seguir leyendo y con mucha atención durante toda esta semana para refrescarnos en estos 40 años de que se van a cumplir del golpe de Estado. Además en el marco, como bien lo explicaba Ceferino, de la visita del presidente Barack Obama, del cual incluso se espera algún tipo de anuncio en este sentido.